Fíjate. Partimos entonces un nuevo programa de Quebrantahuesos. Hemos vuelto con esta segunda temporada del programa Quebrantahuesos, el primer capítulo de la segunda temporada. Estamos con dos invitadas, invitada. Estamos con Mae y estamos con Michel. Mae, nos conocemos ahora, recién nos venimos conociendo, es como una especie de citas ciegas que tenemos hoy día con Mae acá en este programa Quebrantahuesos. Si tú lo dices. Yo la he visto ahí en Facebook, la he visto publicando hartos poemas, fragmentos, textos como medios con intención literaria. Pareciera que le gustan los libros harto, ahí la vamos a ir conociendo, y una de las cosas que más comparte en sus redes sociales son memes. Tiene por ahí una página en Instagram también sobre memes que va robando y también va creando. Y también estamos con el Michel, un primo, tío, primo de toda la vida, gran amigo, nos dejamos de ver hace un tiempo por circunstancias geográficas. Y nada, pues el Michel tiene toda una historia ahí en el trabajo político, en los distintos espacios en los que se ha movido. Ha trabajado harto en las instituciones públicas, así que ahí nos va a estar comentando y acompañando el día de hoy. ¿Ya? Si quieren ahí saludar, no sé, decir alguna cosa de introducción. ¿No? Hola. Ya, partimos entonces. Sí, dale nomás. Partimos entonces, salud. Yo hoy día voy a hacer un salud porque estoy pasando una pena por algo estúpido que hice. Hoy día quería postular a una beca Fondar para hacer un magíster en cine. Hice todos los trámites y todo, ya estaba aceptado en el magíster. Y me equivoqué de fecha. Y se me pasó en la fecha, así que voy a tener que pagar por Gil. Son cosas que me pasan. Pucha, qué triste, en este tipo de situaciones. Ya, entonces, hoy día queremos... Por Gil nomás. Como tú dijiste, te autosaboteaste. Sí, fue un autosabotaje absoluto. Sí, y yo pensaba, pucha, a lo mejor es para mejor, como dicen. No creo, sí. Siempre, a veces las cosas pasan se por algo. consuela con ese tipo de situaciones. Bueno, sí, les decimos si quieren compartir, claro. Ahí les vamos después a dejar el link para que puedan compartir el programa ahí a sus amigos, a sus amigas, conocidos de El Quebrantahuesos, segunda temporada, capítulo 1. Ya, hoy día yo quería partir hablando a propósito de todo lo que está pasando en Chile, con todo el problema que se suscitó ahora con el muchacho joven de 16 años que los pacos empujaron por el puente ahí en Santiago, en una manifestación en el contexto de la revuelta 2.0, se activa nuevamente en octubre. La movilización había estado más o menos en receso, y ahora está tomando fuerza, al parecer, por lo que se está viendo hoy día a través de las redes sociales, a través de las noticias. Hemos visto una especie como de, no sé si llamarlo tragedia, con lo que pasó con este cabro, con el Paco que lo empujó ahí. Hemos visto videos, todo por las redes sociales, y a raíz de eso, yo quería comentar un tema, que algo que igual a mí es una idea que me viene dando por bastante tiempo, yo creo que desde cabro chico, que es la idea de cómo hoy día la sociedad se configura a partir del concepto del castigo. Nosotros estamos muy acostumbrados a naturalizar el concepto del castigo como parte de la institución jurídica, como parte del sistema de leyes, ¿cierto? El castigo forma una especie, bueno, ahí los Foucaultianos lo llaman dispositivo a todos estos sistemas de disciplinamiento, a la cárcel, a la escuela. Yo personalmente no soy muy de la línea de Foucault, que es uno de los teóricos que más se han referido a este concepto del sistema del castigo. Tiene un famoso libro, El Vigilar y Castigar, donde hace un recorrido histórico por lo que ha significado el castigo desde periodos premodernos hasta las formas más como actuales de castigo, ¿cierto? Pasando por la cárcel, que es como uno de los principales sistemas de castigo.
pero también mencionando otras formas más como antiguas, donde el castigo tenía otras como manifestaciones, ya que desde las cosas como que se refieren a cuestiones de tortura prácticamente, hasta cuestiones que son como más como formas contemporáneas de la cárcel, donde no necesariamente la cárcel hoy día pareciera ser que estamos todos encarcelados en nuestras casas con todo este sistema de confinamiento, y que tiene que ver principalmente con la privación de la libertad como una forma de castigo, que no necesariamente la privación de libertad implica estar en un centro penitenciario o carcelario, ¿cierto? Uno podría estar privado de libertad en su casa también. Entonces, creo que el concepto de castigo no solamente funciona en términos jurídicos, en términos del ordenamiento de la administración de la justicia frente a los delitos, frente a los crímenes, sino también el castigo opera en otras circunstancias también, como también algunos textos de Foucault lo mencionan en la escuela como una forma también de disciplinamiento, las formas Foucault llama los dispositivos, como las reglamentaciones, donde se establecen una serie de principios que si uno los pasa a llevar de una normativa que administra la libertad de las personas, si uno los pasa a llevar, viene, ¿cierto?, el garrote, el castigo. Entonces, yo quería referirme... Está desde Dale. desde la formación judeo-cristiana, de todo, claro, como el mundo occidental, está incorporado el tema del castigo y la culpa, por más que no seas católico o cristiano. O sea, no sé, desde el viejo el saco donde comí la comida, bueno, está incorporado el tema de la reprimenda por hacer algo, o por no hacerlo. Entonces, y después obviamente se va reglamentando jurídicamente en educación es casi reglamento interno, tienen protocolos, o sea, los nombres que tienen, hasta la estructura de los manuales son de represión. Entonces, claro, puede ser desde Foucault, de los dispositivos que habla, pero también yo creo que, bueno, nosotros somos un país que, aunque no lo queramos, somos súper influenciados por los católicos, la Iglesia Católica. Entonces, dentro de la formación está el tema de la culpa y está el tema del castigo judío-cristiano, está eso incorporado en el ADN de casi todos. O sea, una súper difícil de desestructurarte, por así decirlo. Exactamente. Y desde ahí tú vinculáis, o sea, no sé, el tema de las policías, porque las policías en Chile, el ejército y la policía siempre han estado vinculadas a la represión o castigar a los grupos que han querido romper con la élite, con la oligarquía. Entonces, como no sé si el link es muy directo, es demasiado forzado, pero para forzar una discusión, para forzar la conversa. Ahí lo dejo. Sí, de hecho, por ahí va el link que quería hacer yo. No sé si me quería aportar o seguir. Me hizo sentido respecto a algo que estuve leyendo hace poco, sobre el libro de Simone de Beauvoir, de Hay que quemar a Sade. Es que estoy un poco rayada con eso. Porque siempre me gustó el tema de la temática de Sade por el tema de las filias y ese tipo de cosas. Entonces, como lo que más me llamó la atención en ese sentido fue el castigo hacia la libertad de opinar, más que lo de los crímenes o de lo que puede haber sido o no moralmente correcto o incorrecto, pero lo que le provoca a la sociedad hacia las libertades, hacia la diferencia, que siempre se ha traído, bueno, desde el principio, como dijo Michel, sobre el tema del judeo-cristiano, sobre la moral, sobre las diferencias sexuales, el castigo que se impone a las personas que son diferentes por amar diferente, en fin, como que me hizo sentido, o sea, tomándole de Sade, que es una cuestión absolutamente distante de lo que quiero hablar sobre el amor y la diversidad, pero que inflige a la sociedad un castigo hacia las libertades, a la libertad de opinión, y en fin, a un montón de cosas. No sé, pero lo leí por ese lado. Sí, a mí me parece que, bueno, comparto plenamente los dos comentarios que hacen. Creo que tiene que ver harto con la línea que estaba tratando yo como de desarrollar,
yo quería como referirme así como tratando de seguir una línea argumentativa hacia cómo el castigo hoy día no solamente es un elemento que sea propio, ¿cierto?, de quienes detentan el poder, ya sea, no sé, quienes están hoy día en los organismos políticos, jurídicos, como institucionales, donde se administra la justicia, donde se administra el castigo, sino como desde las personas, o sea, cómo nosotros como ciudadanos, como gente del pueblo, como gente común y corriente, como personas que no necesariamente van a estar siempre ligadas o de manera constante ligadas a situaciones donde tenemos que ir a tribunales o ese tipo de cosas, sino que la idea de, por ejemplo, el castigo en términos más cotidianos, por ejemplo, yo lo digo en el término de la escuela, por ejemplo, yo como profe, me ha tocado alguna vez hablar del castigo, sobre todo cuando los estudiantes te cuestionan, te dicen, oiga, pero profe, eso que usted está haciendo es una forma de castigo y usted siempre habla en contra de los castigos y cómo es posible, ¿por qué me anota? ¿Por qué me pone esa anotación negativa? Yo me acuerdo el primer año de clases no quería anotar a nadie. Y no ponía anotaciones negativas y después me acuerdo que ya el segundo como que chacrié la cuestión y ponía anotaciones así como casi por joder nomás, así como por echar la talla, a ver, mire, usted hizo, y ponía anotaciones ridículas, así como por decir garabatos, por ejemplo, y que los chiquillos siempre, los estudiantes, las estudiantes siempre dicen garabato, y es muy raro que se le anote constantemente por eso. Y me dio por anotarlos a todos los que decían garabato a cada rato, que es una tontera porque no cambia en nada la situación. Entonces, como el castigo, ¿cierto? Como desde lo cotidiano, desde la operación de retar al cabro chico porque hace alguna cosa en la casa, ¿cierto? Como la reprimenda o la forma como de represión que uno ejerce desde la casa, por ejemplo, a los hijos, en la crianza, a los sobrinos, a los primos más chicos, sobre todo, o en otras instancias, por ejemplo, cuando nos vemos con situaciones como callejeras, donde un tipo que no sé, a mí me pasó, por ejemplo, una vez un tipo me robó una billetera en la calle, lo salí siguiendo, lo pesqué a peñascazo, ¿cierto? Después se me arrancó y al tiempo después me lo volví a encontrar y justo yo andaba con mi papá y le pegué unas patadas en el poto porque estaba como justo con mi papá, entonces como que podíamos de alguna manera darle una especie de castigo. Pero esa weá no resuelve nada, o sea, ese tipo de acciones en el fondo, ese tipo de castigo es lo que calma un poco más, es como esa especie de sentimiento de revancha o de venganza, más que a mí nadie me va a devolver las entradas de ese día del cine que me robó y que estaban ahí, o las fotos que tenían en la billetera de ese cabro chico. Entonces me refiero a cómo hoy día nosotros también, en nuestra cotidianidad, también ejercemos castigos, ¿cierto? De manera constante. No sé cómo lo ven eso. A mí me pasa con respecto a un tema que es que como que yo siempre me voy en la volada de irme hacia temas quizás que no son tan relacionados, pero que a mí me hacen sentido, que tiene que ver con un castigo más bien emocional de los padres que abandonan a sus hijos, por ejemplo, que también tiene que ver con una forma de castigo porque, pucha, que he conocido tanto caso de mujeres que quedan solas y el hijo y el papá se va, y que creo que es un castigo que es tan a largo plazo y que es tan determinante en la vida de alguien, y claro, no es un castigo impuesto en cuanto a, no sé, una norma o algo que, no sé, pues físicamente le diste una palma en el poto o algo, pero es un castigo que finalmente, quieranlo o no, se va dando en la vida, ¿cachai? No sé si me logro explicar. Pero Como que en ese será un castigo consciente que hace será un castigo consciente que hace este padre que abandona. No estoy diciendo que esté bien, es que estoy en diciendo que algunos sí es casos consciente. puede ser consciente porque depende de la realidad de cada persona, pero en otros casos a veces no es consciente, pero igual pega en la realidad de esos seres humanos que están creciendo y desarrollándose, porque finalmente la figura No, del sí, padre, no, o sea, en algunos casos, totalmente de acuerdo que el afectado puede sentirlo como un castigo claro, de esa persona que está ausente, que me dejó, él lo siente como un castigo, pero el padre realmente siente que fue un castigo, porque de repente podemos cruzar, que puede ser que el padre sienta que es una libertad, que tú estabas hablando antes de la libertad es de elegir el tema
sexual, la libertad de pareja, la libertad, todas las libertades. Quizás este personaje no quería ser padre, obviamente sigo diciendo que no lo estoy justificando, y para él salir de ahí es una elección de libertad. Mira, no sé. Eso siendo que para el hijo sea un castigo. Me estoy poniendo en un caso súper para forzar una conversación, nada más de cruzar lo que estamos hablando, de castigo, libertad. Es que es un nivel de castigo que quizás no es tan, es más bien psicológico más que físico, porque bueno, yo he visto realidades, de hecho muy personalmente, y por eso lo hablo, porque estoy hablando de cosas que conozco, entonces siento que de repente es súper fácil irse por ese lado, como decir, esta persona eligió la libertad y todo el tema, pero es un castigo igual, siento que a la larga es un castigo igual, un castigo que es psicológico, que es emocional, y como estamos hablando desde ese punto de vista como cotidiano, por decirlo así, yo lo armo así en ese parámetro, como no sé si los demás opinan lo mismo, pero por lo menos para mí significa una clase de castigo, no sé qué opinan los demás. Sí, lo que estaba un poco en una cuestión yo era los roles. O sea, el que hace el castigo, por ejemplo, lo que hizo el Leo de pegarle una patada en la raja al que le robó, consciente, pues, una venganza, claro. Un castigo porque me robó. ¿Sí? Eso está diciendo, que los roles están claros. O sea, yo, claro. Castigador, tú eres el que te voy a castigar porque son tal cosa. Pero quizá en el otro rol, del padre que es un padre de mierda, ¿cachai? Que lo jugotaba al cabro, quizá el rol no está tan claro de él. Claro. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Sí, en el hijo, sí en el hijo, la hija. Yo creo que ahí, por ejemplo, en lo que menciona ahí Mae respecto a la conciencia o la no conciencia respecto a lo que uno ejerce sobre el otro, como una especie como de daño de alguna manera, que el castigo tiene que ver con provocar un daño en el otro, ya sea en el caso de la, por ejemplo, de la privación de la libertad, también es un daño en el fondo lo que se provoca, o en el caso de los castigos en tiempos más antiguos, por ejemplo, donde se generaban otro tipo de acciones, por ejemplo, no sé, a través de las torturas o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, como esa idea de la conciencia o no conciencia, está, por ejemplo, presente en Kafka, por poner un caso, donde, por ejemplo, si uno lee los diarios de Kafka, lo que plantea Kafka respecto a su papá, que es como una de las cuestiones que más repite una y otra vez como tema central, donde el papá representa millones de cosas, el Estado, la ley, etcétera, ¿cierto? Es el papá, en el fondo, quien ejerce la autoridad, y constantemente Kafka se siente como castigado por el papá. Incluso cuando probablemente el papá no cree que lo está castigando, sino que le está como enseñando de alguna manera, le está como diciendo cómo debe ser, cómo hay que ser en el fondo. Entonces, creo que por ahí también tiene que como distinguirse, como dice el Mitchell también, como esa noción de cuando uno es consciente que está castigando, o cuando la persona se siente de alguna manera castigada por el otro. Que igual esa diferenciación igual es clara, porque por ejemplo uno podría decir, vamos a poner el caso de la escuela, uno podría decir, ya, mira, te voy a poner una anotación negativa porque le tiraste un papel a tu compañero, anotado. Y el profe probablemente no siente que está castigando, ¿cierto? Siente que está como, no sé, como le llaman ahí en la escuela, siente que está como disciplinando, no sé, como quiera, ¿cierto? Pero siente que lo que está haciendo formando. No es un castigo, ¿cierto? Formando, enseñando, como sea. Pero quien recibe ese trato, ¿cierto? Él sí, efectivamente, probablemente te va a decir, oye, pero yo me siento castigado. O así en una serie de situaciones. Por ejemplo, cuando a los niños le dicen, mira, no te comiste la comida, ya no tenéis PlayStation.
no vaya a poder ver, no sé, tal cosa en internet, no, cagaste con el internet, te quitamos el internet. Entonces, también la noción como de la conciencia respecto a lo que significa el castigo, como quien recibe el castigo o como quien ejerce el castigo, creo que igual es importante porque muchas veces hay cosas que no se entienden como castigo, ¿cierto? Y ahí la diferencia, como el matiz, digamos, entre una cosa y otra, igual es importante. Oye, yo quería pasar como para terminar un poco la idea, respecto a la noción de castigo, pero en el caso como del ajusticiamiento, que yo lo había más o menos comentado, cuando se producen los ajusticiamientos populares, por ejemplo, cuando, por decirte, en la calle han pasado estos casos donde han amarrado a cabros con alusa, ¿cierto? ¿Cómo le llaman a esa situación cuando la gente hace esto en la calle? No me acuerdo, pero es como el ajusticiamiento público, pero tiene un nombre. Linchamiento. Cuando se produce un linchamiento en la calle, también es súper común que la gente se toma de alguna manera la justicia por sus propias manos y ejerce castigos a personas de forma súper cruenta muchas veces. En algunos casos hay como prácticamente son torturas las que ejerce la masa, digamos, en términos como populares, cuando se producen situaciones donde no hay un intermedio, ¿cierto? No existe la mediación de los pacos o de los jueces, ¿cierto? El Estado, no está el Estado. Claro, no hay Estado, entonces la gente se desata, ¿cierto? Y se producen situaciones súper fuertes en términos como de castigo a quienes han ejercido, no sé, un choreo, ¿cierto? Un lanzazo. Se producen ahí situaciones como súper brutales, digamos, en términos... Bueno. Invitado, invitada, ¿es invitado o invitada? Invitada. Ah, ya. ¿Cómo se llama la guagua? ¿Cómo se llama Michelle? Matilde, Esperanza. Matilde Esperanza. Lindo nombre. Matilde Esperanza. Bueno, para terminar entonces la idea, como lo que les decía, como respecto a eso, a lo del castigo, como dar ¿cómo lo ven eso, respecto al castigo como en términos de linchamiento, de ajusticiamiento popular? Pero en mi caso, no está el Estado, Leo, Mae, no está el Estado, pero sí está la moral. La moral cristiana, porque no lo matan. Lo dejan, lo patean, lo amarran, todo, pero lo dejan para que llegue el Estado a hacerse cargo. En cambio, en otras culturas, cuando la mujer es infiel, la amarran y la apedrean hasta matarla. Porque su moral lo permite, no la ley, no el Estado. Yo creo que hay una noción como de injusticia en general en la sociedad. Entonces, como que estas instancias marcan como esa nota como de justicia, o sea, en caso de robo, de asalto, incluso hasta de violaciones, que son los casos más extremos, como que la justicia no actúa de la manera que la gente esperaría. Entonces, creo que en ese sentido la gente necesita ese acto, aunque sea así como extremo, necesita ese acto de violencia como para sacarse esa idea de que no existe justicia, porque por último, al pegarle una pata en el poto al tipo que te robó, sentiste que hiciste algo, exacto, un acto aunque sea mínimo de justicia respecto a lo que te pasó. Yo creo que la gente eso es lo que busca, sentir como que está saliendo de esa burbuja y como que, porque en realidad el sistema no funciona como la gente espera. Entonces por eso aparece, aparte que la naturaleza humana igual es, en ciertos sentidos es violenta, así que es como... En ese momento yo creo que la gente ni siquiera piensa en lo que está haciendo, piensa como te dije, en hacer justicia, nada más. Mira, yo quería señalar respecto... ¿Sí? ¿Sí? Yo quería agregar respecto a eso como a la idea de justicia, como esa idea como de la justicia popular, que antiguamente también existía en la funa, cuando se dice si no hay justicia hay funa, se decía antiguamente.
Y bueno, ahí en respecto a esa situación como de la funa, hoy, antiguamente se le hacía, por ejemplo, aquí en Chile, a los torturadores, hay algunos documentales donde se muestra, por ejemplo, cuando se realizaba la funa como una forma de ajusticiamiento más como simbólico, porque en el fondo ir a funar a la casa a un torturador, o algún violador de derechos humanos, sea quien sea, no necesariamente provoca un estado de justicia o de equilibrio en este desequilibrio que provocan los conflictos entre las personas. Entonces, la idea de la funa creo que también igual es interesante, como la reflexión que se puede hacer respecto a cómo la funa hoy día, como una forma de castigo, se empieza como a mover hacia el mundo de lo virtual, y al parecer se hace mucho más fuerte de lo que era antiguamente cuando no era virtual, que es como paradójico, ¿cierto? Que es como, normalmente uno piensa que lo virtual es menos intenso o es como más débil en términos como de experiencia. Sin embargo, hoy día lo virtual empieza a cobrar un significado mucho más fuerte y más potente en cuanto a la afectación que pueda tener la funa, por ejemplo, en este caso, en los individuos. Sí, pues lo que pasa es que queda expresado, por ejemplo, emocionalmente cuando a ti te funaban o cualquier cosa, o el tema del bullying, que es muy relacionado, usándolo con mi pega de ahora. Tú ibas a tu casa o te cambiabas de casa y ya estabas resuelto. Nadie te podía funar, nadie te podía huevear. Pues las redes sociales no tienen ningún espacio. Estás siempre te están hueveando, siempre te están molestando, siempre te están funando. No tienen un recuerdo, no tienen un espacio protegido. Entonces, son mucho más fuertes las funas porque virtuales, porque Facebook, Twitter, la pega, correos, bueno, te pueden hacer cagar. Porque sin hacer clase nunca más leo, si te funan. Claro. Probablemente. ¿No? Y es curioso porque también puede ser interpretado desde la otra mirada, o sea, desde el punto de vista de que, por ejemplo, si pongamos el caso, un tipo no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene nada, es como un tipo ausente en el mundo virtual. Se puede mandar una cagada gigantesca y por mucho que lo funen en el mundo de las redes sociales, el tipo puede seguir viviendo su vida perfectamente si él no ejerce una vida virtual. O sea, es como, como que le rebota en el fondo. No, o sea, no existe en el mundo virtual, donde es un mundo que también es como muy ilusorio también. Entonces yo creo que ese fenómeno también se da, o sea, afecta en la medida en que uno participa de la virtualidad también. Porque si uno no participa de eso, es como el tipo se mandó un cagazo en Arica y se va a vivir a Chiloé y no pasa nada. O sea, el tipo sigue viviendo su vida. A lo más se podrá cambiar el nombre, se podrá poner o usar su segundo nombre o su segundo apellido y se acabó. Y sigue viviendo. Y si nunca más se encontró con nadie de esas personas a las que probablemente le afectó, pasó piola. ¿Cachai? Entonces, también se da como el efecto contrario. Yo, como para terminar, la idea de esto de los castigos, y yo quería referirme como a la idea del perdón también, a la idea como de la redención de alguna manera, que es como desde el punto de vista de los cristianos, y cómo las personas de alguna manera van como interactuando en esta lógica del castigo junto con el perdón. O sea, hasta qué punto una persona hoy día entiende que el castigo debe hacerse o no debe hacerse. Pongamos el caso, por ejemplo, alguien trató mal a tu hijo, por ejemplo, o a tu hija. No estamos hablando de casos extremos, un maltrato verbal, ¿cierto? Y uno podría, ¿cierto?, ejercer una forma de castigo a esta persona para poder, no sé, de alguna manera cambiar la actitud en esa persona, porque en el fondo mucha gente justifica el castigo con esa orientación, como tratar de cambiar la actitud del que hizo lo que hizo, ¿cierto? Sin embargo, eso no ocurre, ¿cierto? Es muy común que las personas, incluso ejerciendo el castigo, la persona sigue haciendo lo que hacía. Pasa mucho con los violadores,
etcétera, ¿cierto? El que viola, está preso 10 años, sale y sigue violando. Y no se vuelve más violador ni menos violador, o sea, es el mismo, sigue saliendo afuera. Entonces, quería yo referirme a cómo las personas también comprenden la persona que ejerce el delito, el crimen, hasta qué punto las personas hoy día, bajo qué criterios, bajo qué parámetros, están dispuestas como a comprender, no a justificar, pero a comprender, a perdonar, a aceptar que hay gente que tiene una locura, ¿cierto? Algún tipo, o más allá de la locura, incluso algún tipo de situación que hace que sobre determinaciones sociales lo llevaron, no sé, en un asalto, pegar una puñalada y bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, esa es la duda que tengo. ¿Hasta qué punto hoy día las personas han naturalizado el castigo como una forma de justicia? ¿Y hasta qué punto la persona es capaz de comprender o perdonar o disculpar, sea cual sea el concepto que se quiera ocupar respecto a las situaciones como de este tipo de violencias que pueden ser ejercidas? Y la última idea, respecto al castigo en la revuelta, en la revolución, ¿cierto? En la situación donde, por ejemplo, hoy día, pongámosle que se pillan al Paco en la calle, al Paco que votó a este cabro por el puente. Lo pillamos en la calle, lo vemos en la calle. ¿Qué vamos a hacer con el Paco? ¿Lo vamos a apedrear hasta qué punto? ¿Le van a tirar una molotov? Creo yo que también ese elemento es importante, o sea, la ética o la moral, hasta qué punto se establece en esas circunstancias donde hay una revuelta. Yo he visto, por ejemplo, gente que ha sacado a los pacos, así como de los linchamientos, montones de veces. Entonces, en esa circunstancia igual encuentro que es súper complejo el concepto también ahí de castigo, hasta qué punto las personas aceptan eso. Eso quería yo hoy día comentar. Hilándolo eso un poco, me recordé de algo que comentó una profe, que yo estoy estudiando técnico en enfermería, por si no sé, no lo había comentado. Y mi profe es enfermera, entonces ella trabaja como con primera línea, como haciendo esta cosa de primer auxilio en primera línea. Y le tocó que al hijo, un Paco le pegó un lumazo o algo así, como que le partió el ojo, algo así, fue algo que comentó. Y como días después o al otro día, el mismo Paco había como que lo habían agredido, le habían tirado algo, una piedra, no sé, y quedó herido. Entonces va ella y le toca atenderlo, y ella le dice, no, yo no lo voy a atender. Y dijo yo, o sea, como mi ética profesional, no debería haber dicho no, pero había otra persona al lado mío que lo atendió, o sea, yo no lo dejé sin atención, pero no, yo no lo iba a atender, o sea, ese fue su castigo porque ese mismo Paco le había pegado a su hijo el día anterior. Entonces yo creo que igual siento que hay líneas y líneas, pues, pero en este caso yo encuentro que está bien, pues en este caso ella tomó la determinación que ella pensaba que era la correcta por defender como su ideal, ¿cachai? Por ese lado. Yo creo que tiene que ver con la justicia, lo que decía más adelante. Si no hay justicia, si al Paco que le pegó a mi hijo no le pasó nada, ¿por qué yo voy a hacer algo por él? ¿Por qué lo voy a perdonar? No hubo justicia, ¿cómo voy a perdonar? Entonces, yo creo que esos términos van un poco relacionados. Por ejemplo, si pillan al Paco que empujó al cabro ahora, lo más seguro es que lo linchen, pero no quiero que lo maten. Yo creo que pasaría como si pillaran a un asaltante, lo que pasa en las poblas, cuando pillan y lo linchan. Sin embargo, no hay justicia, y eso es lo complejo, por eso no hay perdón. Claro, y ahí también se da lo otro, es que hay muchas ideas dentro de la lógica de la revolución, como entendida así en términos simples, ¿no? Sin toda la academia o sin toda la reflexión crítica, sino la revolución en términos como de una revuelta, un cambio fuerte en la sociedad. Pasa también que hay muchas personas que entienden la revolución desde la venganza también, pues como hay que de alguna manera dar vuelta la tortilla y hacer lo mismo que nos hicieron ellos a nosotros. Entonces pasa mucho en la historia como de las revoluciones populares, que a los tipos que ejercían cierto, no sé, pues, la esclavitud o en algunos casos tenían un abuso de poder muy fuerte,
también se genera, por ejemplo, no sé, el caso de la Revolución Francesa, la guillotina, ¿cierto? Eso es, la Cuestiones guillotina. donde uno dice, pero ¿cómo es posible que la revolución sea eso? Y así también hay mucha gente que dice, no, o sea, yo jamás estaría a favor de una revolución por ese medio. Entonces, claro, las revoluciones, las Pero revueltas sociales tienen también esa connotación. O sea, históricamente no hay ninguna revolución que se haya hecho con el lápiz y el papel, como dicen del sí y el no. Ah, bueno, mentira. O sea, con el lápiz y el papel nunca se ha cambiado nada. Yo estoy Por diciendo ejemplo, que que se el cambia nombre de Revolución Democrática no es... menos esos hueones. Mira, No, hay el 18 gente de valiosa en octubre, RD. que está equivocada. Lo debe ser, pero... No, lo que voy es que las revueltas, las revoluciones, todos los cambios tienen una crisis, pues, una crisis tiene que ser, es violenta, es como un parto, pues, está muriendo algo viejo y están haciendo algo nuevo, que no sabemos qué va a salir, pero en ese es un parto y es violencia, dolor, y siempre ha sido así, todos los cambios históricos han sido así, así es un cambio histórico de verdad. O sea, la última gran revolución aquí en Chile fue la de Pinochet, cuando hizo golpe de Estado y por la fuerza instaló el sistema neoliberal. Y no fue tampoco la que papel, fue con muertos, ¿cachai? Entonces, cuando idealizan los acuerdos y todo eso, yo creo que no ves la historia. ¿Sí? Mirar la historia nomás, como decir tú, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, no sé, hasta la Revolución Industrial han sido con fuerza. Eso. Sí, para cerrar el tema, bueno, dale más y para cerrar y pasamos al tema tuyo. No, dale, era cortito, no, el tema de que igual las revoluciones tienen que ver con un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, entonces evidentemente que se ejerce la violencia para hacer ese cambio que sea profundo y que sea potente. No sé, yo estoy de acuerdo con la revolución y nada. Eso es todo. Bueno, la revolución da para conversar harto. Yo creo que la última idea que quería yo así como poner respecto a esto de la situación de lo que significa el castigo y el contexto chileno, acá tenemos, por ejemplo, el redactor de la Constitución que queremos cambiar a través del plebiscito ahora este mes. Jaime Guzmán tiene un video más o menos conocido, famoso, donde sale defendiendo la pena de muerte. Y él dice que, por ejemplo, la pena de muerte representa como una forma de que la persona como que se purifique de su maldad o de su especie de irse un poco fuera del camino fuera del camino de Dios, etc. Castigo. Y ahí él dice que, por ejemplo, hay tipos que justo como momentos antes de la ejecución experimentan una especie de arrepentimiento, que es lo que purifica de alguna manera el alma y da la opción para quizá irse a algún tipo de paraíso. No sé qué ficción hay también el Jaime Guzmán está especulando, pero dice que en el fondo es como una forma de purificación, así como del alma, del arrepentimiento. La pena de muerte como que también ejerce esa posibilidad. Y creo que igual es complejo. Yo creo que la pena de muerte tiene que ver con lo que te decía recién, o sea, con la guillotina, con gente que cuando alguien se hace algo muy malo, la primera reacción es como que lo maten, y no estamos hablando de gente de la derecha, estamos hablando de personas que incluso se reconocen como progresistas o izquierdistas, y están a favor de la pena de muerte en muchas circunstancias. Entonces yo personalmente no estoy a favor de la pena de muerte en ninguna circunstancia, pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que sí y se considera progresista o de izquierda o lo que sea, y está a favor. Bueno, yo creo que mezclaste varias cosas. Por ejemplo, en términos de las revoluciones, las muertes se producen a través de un enfrentamiento o ajusticiamiento. No pasa por un tema de tribunales, de una pena que exista la muerte. ¿Verdad?
están los tribunales de guerra que el enemigo se mata por ser enemigo, no porque hizo algo. ¿Cachai? Puede ser un enemigo súper bueno. ¿Cachai? La guerra pasa eso. Pero la pena de muerte tiene que ver con algún delito que tú cometiste y pasaste por todo un proceso judicial y llegaste y te pusieron la pena de muerte. En alguna parte del mundo las penas de muerte han bajado el índice delictivo. O sea, es una pena que solamente sirve para los comerciales, para los votos, para hacer el más malo, para que voten por mí porque voy a controlar la delincuencia, a los violadores los voy a matar. Entonces tiene que ver con eso. O sea, Texas es el país que mata más gente, bueno, el estado de Estados Unidos que mata más gente por las penas de muerte, el que tiene más grandes índices de asesinato. Entonces no, o sea, por ninguna parte se justifica la pena de muerte, ni siquiera por un tema práctico, para bajar los delitos. No. Claro, y ahí yo por lo menos cuando he hecho los debates en la escuela, a los chiquillos les gusta el tema de la pena de muerte y casi es súper común que la mayoría esté a favor. Creo que es como un termómetro también eso de dentro de la sociedad. Creo que a veces como estar a favor de la pena de muerte significa más que eso, creo. No sé qué piensa Mae, que la Mae no ha hablado. Estoy elucubrando. Es que me hace, como te dije, yo siempre lo asocio a cosas que a mí me han pasado, cosas que me han llamado la atención. En este caso, por ejemplo, yo hice un estudio hace tiempo sobre asesinos en serie. Y sobre la pena de muerte leí igual. Yo creo que me quedé con esa idea de estar en contra de la pena de muerte porque siento que nosotros como sociedad, y me incluyo, no incluyo a todos, somos responsables de los seres humanos desde su base, desde la forma en que los educamos, de la forma en que los tratamos, y lo que me tocó a mí ver en ese sentido cuando investigué este tema fue el abandono que hay hacia, por ejemplo, la infancia, y que parte de ahí todo un tema súper importante respecto a cómo se desarrolla la vida de una persona desde que nace, del abandono desde el momento en que nace hasta los primeros años de vida, y creo que es de ahí donde radica el factor fundamental en el que uno se tiene que como interiorizar o preocupar más que de la pena de muerte, que es como el fin cuando ya la persona ya cometió todos los errores que podía haber cometido. Entonces, en ese sentido, yo me quedé con esa idea. ¿Sí? Pero mira, se puede cruzar con lo que dijo Mae con lo que dice Leo. Los chiquillos que son más vulnerados por el Estado, porque son los que están más alejados y votados por el Estado, están de acuerdo con la pena de muerte. Y también tiene que ver con el sentido de vida que tienen ellos, porque ellos han visto morir a un par, han visto morir a su papá, han visto morir a balazo a un amigo. Entonces, el sentido de ellos puede que digan, puta, yo puedo morir mañana, pasado mañana saliendo, me puedo agarrar a pelear con este otro, con la banda del otro. Entonces, ellos, el valor que le dan a la vida es súper diferente a los otros niños que no están vulnerados, no tienen la vulneración estructural del Estado. Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con eso, con el que estén de acuerdo con la pena de muerte los alumnos del Leo. Puede ser que estoy hablando un curso súper forzado, pero a mí me ha pasado de estar trabajando con niños muy vulnerados, una población muy vulnerada, y le pregunté qué quería ser cuando grande, un cabro de 6 años, y me dice que quiero ser famoso. Y le digo, pero famoso puede ser siendo un delincuente, un asesino, sí, puede ser, pero debe salir en la tele y pero ese es famoso. Entonces tú decís, claro, el sentido de la vida de ellos, del valor de la vida, no estoy diciendo que sea un profesional ni que sea un ingeniero, sino que sea lo que quiera hacer. Pero ellos pueden morirse y ver la muerte cercana cotidianamente. Oye, pasemos a los otros temas. A ver si Mae nos quiere contar respecto, hoy día estaba comentando así brevemente sobre por qué los memes. Vamos a pasar radicalmente de tema. ¿Por qué los memes? ¿Qué hay en los memes? Hoy día creo que los memes, hablamos hace un rato de cómo las redes sociales hoy día tienen como un rol fundamental en las relaciones en general.
¿Y cómo lo ves? ¿Por qué te interesa este ¿Por qué tema? me interesa? Como yo te había comentado un poquito antes de empezar, que fue más que nada como un recurso que a mí me surgió en un momento súper como difícil de mi vida, como por una depresión y todo el tema. Entonces de repente me empecé a fijar en como esos gráficos que aparecen y como que no podía evitar reírte porque te identificáis, a veces son cosas súper absurdas, pero a veces cosas súper contingentes, y eso es lo que tiene de interesante el meme. O sea, que es como neutral, es como que pasa a llevar a todos por igual, no tiene así como alguien como que sea más preferido o no. Entonces como que por ese lado me empecé a interesar, tampoco es que sea muy docta y todo el tema, pero como habíamos hablado, como que nuestra interacción incluso ha sido a través de memes. O sea, nos hemos conocido a través de las redes sociales interactuando con eso. Y nada, por referente a eso, o sea, es como lo que llama la atención es la masividad que tiene y la forma en que se transporta como un virus y que tiene injerencia en temas sociales, en temas políticos, en temas así random, o sea, como que cabe en todo tipo de temas, ¿cachai? Es como lo que me llama la atención, aparte que, bueno, yo siempre me quedé más pegada con el tema de los memes depresivos, por lo mismo, pero por ahí partió como mi gusto por los memes. Ya ahora empezó como a investigar un poco más y yo les tengo como una pequeña, como entre comillas, sorpresa, por decirlo así. Así como que le tengo los catálogos, traje unas plantillas, unas cositas que traje aquí, como con ¿cómo se llama esto? La historia del meme, por decirlo de una manera. Como de los primeros memes, como que tiene como 4 etapas, ¿cachai? Está que no puede faltar, lo recordamos todos. Los memes así, los que salieron así cuando nosotros recién empezamos en internet y todo el tema. Esta es como la primera generación de memes, como para que vayan introduciéndose. Después tenemos los memes que eran relacionados con figuras públicas, que es Yao Ming, el basquetbolista. No sé si, bueno, ahí está. De ahí partió esta es como la segunda generación de los memes, en la que nos identificamos como con esas figuras públicas y le ponemos... Ya, y después pasamos a esta que es la tercera generación, que es como la que ya empezamos un poco a hacer bullying con las personas, empezamos como a ver como, no sé, pues el chico granudo, la novia tóxica, el chico nerd, como que ese es el momento, y bueno, el infaltable, el caballero que salió en todos lados, que no me acuerdo el nombre, pero es como la etapa ya con la que empezamos a conocer como personajes más como anónimos, por decirlo así. Y esta es como la etapa actual, más como ahora, como que me encanta sí. Leonardo DiCaprio en su cara así como de... bueno, este es uno de los que más me gusta. Esta es como la etapa ahora, como en la que está actual, de como en la fase 4 del meme. Y que es interesante porque el meme tiene como esa connotación que le podemos dar desde lo social, político, humorístico y nada. ¿Y de dónde parte esto? Tiene un origen, a lo mejor uno puede pensar, perdón que está mi hija aquí, que no me quiere dejar tranquila. Uno puede pensar que el meme es como súper actual, puede ser, pero en el año 79 fue cuando se originó como el concepto meme, por decirlo así, que fue implantado por Richard Dawkins, que es un zoólogo y biólogo que no tiene nada que ver con redes sociales ni nada. Bueno, él implantó un concepto en un libro que se llama El gen egoísta en el año 79, para que se lo graben. Y ahí él implantó como esta idea de la información que se va traspasando de persona a persona, que es como una forma cultural que tiene el ser humano, que es como el tema genético que uno va traspasando de generación en generación, por decirlo así. Como que él lo trató de explicar de esa manera. Y nosotros como sociedad, como la cultura, traspasa, por decirlo así, este como símbolo y se va traspasando como en forma de repetición, como de imitación. Porque eso es lo que tiene el meme, porque por ejemplo sale una imagen, puede ser de cualquier persona, X, y se sale con una frase y otra persona la replica con otra frase y así se va segregando y se va diseminando por el mundo. Es como esa la idea.
Y ya después, creo que en el año 96 fue que nació el primer meme, que lo tengo aquí. Este fue un GIF que se lanzó en el año 96 y que fue como, es recordado como el primer meme de la historia. De ahí partimos con esta idea como un poco, sin duda que es humorística, pero que tiene connotaciones. A mí me gusta mucho ver los memes políticos. Cuando salió el otro día el ministro de Educación, cuando estaba solito con una mesa de cumpleaños, porque nadie quiso ir a su cumpleaños, bueno, al tema de las clases presenciales y todo el tema. Y bueno, porque eso tiene que ver un poco con que la masificación del meme en sí se va también al tema regional, ponte tú. O sea, nosotros como sociedad chilena o en fin, tenemos nuestro propio código, pues, que entre nosotros no entendemos porque tú llevas un meme de aquí para otro lado, nadie lo va a entender. Pero a ese grado, porque tiene que ver con esos símbolos. Pues, o sea, uno ve la imagen de Yao Ming, ponte tú, y yo sé inmediatamente que te reís porque sabes lo que significa. De ahí viene como ese tema. Y no, pues yo creo que por ahí es como lo que yo quería compartir un poco, no es tan extenso, pero como te digo, para mí los memes tienen una significación como un poco más emocional quizás que para el resto, porque marcaron como ese antes y después de estar como súper bajoneada, súper triste, ¿no? Y por eso tú dijiste que había hecho una página de memes, tengo en Insta, se llama La Perra Vida, por si alguien la quiere seguir, la tengo un poco botada, pero como que en ese momento me sentía como tan desilusionada de todo en general, de la vida y todo, en fin, con muchos procesos mentales y existenciales, y empecé como a volcar en esta forma de expresión, que es una forma, porque aparte de que yo escribo poesía, escribo cuentos y un montón de cosas, también encontré que esta forma de expresión era súper simple y era súper amigable con todo el mundo. Y por eso como que igual he hecho muchas amistades a través de esto también, pues. O sea, como de que a la gente le llama la atención que uno tenga esa como capacidad de como de hacer un chiste de algo que es cotidiano o no sé. Es como ese el sentido que yo le he dado. Y nada, no sé qué pueden comentar los demás, si es que les gustan los memes, si los aprecian tanto como yo, no sé. Dice ese como un pequeño resumen de lo que significaba para mí. No sé si Michel quiere No, yo creo que agregar. Yo creo que los memes son una expresión, una expresión de una otra forma de comunicarse, un lenguaje. Por ejemplo, con el tema del adolescente que los pacos empujaron, la gente de derecha fue la primera en sacar memes haciendo chistes de esto, ayer. Entonces, el tema de la inmediatez y de la comunicación que tiene el meme es súper rápido, es mucho más rápido que un Twitter, que un posteo, porque la imagen es mucho más rápida. Entonces, yo creo que es como es una otra forma de comunicarse por las redes. Sí, mira, yo quería, igual a mí me parece súper potente esto de los memes. La Mae decía que a lo mejor puede ser un poco superficial, a mí no me parece para nada superficial. Tiene una apariencia superficial probablemente, en el sentido de que el humor en general es visto como algo superficial. Entonces, yo creo que si me preguntáis a mí, bueno, ahí compartíamos también una tesis de grado de una persona que estaba como egresando de su carrera, y su tesis era sobre los memes, y no estamos hablando de un estudiante de estética, estamos hablando era un ingeniero, creo. Sí. Que era un ingeniero comercial, creo que era ahí. Me parece a mí que eso igual es súper significativo. Y lo otro, aparte de todo lo que significa como en términos como del significado, así como de la semiótica del... A ver, espérate que se nos cayó el Michel. Sí, parece que ahí me mandó un mensaje. Ahí, ahora vamos a ver si vuelve. Vamos a poner que trate de volver, o si no, vamos ahí cerrando. No. Ya.
No, por lo que te decía yo respecto como a la idea en términos de la semiótica, ¿cierto? Como del estudio de la imagen, no solamente en términos como del significado de lo simbólico, de lo que significan hoy día los memes para la cultura, ¿cierto? No es solamente una cuestión como del humor, ¿cierto? Es algo que va más allá, que tiene que ver con una reflexión, con una crítica social. O sea, no es solamente, bueno, uno ve como a veces el humor en términos muy como simples, pero el humor es todo un fenómeno complejo y hacer reír de manera inteligente, digamos, es súper difícil. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de yo como profe, uno de mis mejores estudiantes, me refiero no mejor en el sentido de que estudiaba mucho, probablemente no era muy bueno para estudiar, sino que era muy lúcido en términos de que se dedicaba mucho a reflexionar, a hacer a pensar de manera profunda. Y él tenía una página de memes, y yo siempre lo agarraba para el deseo, porque yo le decía, oye, dedícate a otra cosa, si el meme es muy difícil para ti. Y de hecho, bueno, él hoy día estudia trabajo social, el Joel, un saludo para él, si es que en algún momento de este programa le va a decir que lo vea. eh, Tenía una página como agarrando para el deseo, me acuerdo, se llamaba como ¿Por qué soy tan nazi? Decía una cosa así, pero como criticando a la gente que era como muy autoritaria y todo. Sí. Y eran reformes los memes, pues igual le ponía me gusta, me divierte, así como a veces en algunos, pero siempre lo agarraba para el deseo y le decía, dedícate a otra cosa, no es lo tuyo, pero así como en broma, en el mismo tono en el que él también publica su trabajo, porque en el fondo igual hay un trabajo, hay como un No es fácil. cranearse, ¿cierto? La ocurrencia, la creatividad que está ahí desplegándose. Que no es tan fácil, igual es como tan masivo que encontrar algo nuevo entre medio de tanta información es como algo que no. Yo, por ejemplo, que me he hecho un par de memes y ya no son tanto, pero sí, igual es como que digo, yo como he visto tanto meme, quizás mi meme va a ser súper bueno. No, o sea, requiere un proceso así como de pensar y que a ver, esto le gustará a la gente o no, que al final es como una forma de expresión, también tiene que ver con un poco con eso, como de transmitir un mensaje que sea lúcido, que sea también contingente y también como crítica, porque es importante también el meme como crítica social, como crítica política. Creo que los memes más ricos son esos que tratan de criticar como la forma en la que nos expresamos, la que vivimos. Y sí, creo que igual me voy por ese lado, porque igual yo sí digo, puede haber sido un tema súper frívolo, pero si lo llevamos a ese ámbito, igual la revolución se hace a través de los memes. Es como que si tú masificáis una Es imagen, no parte de la sé, cultura. del Paco que se cayó y loco lo tacleó, no sé, es como parte, claro, parte de la cultura, es parte de nuestra historia incluso, porque si nosotros hacemos, como dice, ese pequeño resumen, nosotros podemos ver la evolución que ha tenido como esta forma de expresión a través del tiempo. Y si nosotros vemos los memes, no sé, pues de hace 10 años atrás aquí en Chile y vemos los de ahora, o sea, también tú te das cuenta que cuentan una historia y que nos van relatando como los procesos que hemos vivido de forma social. Entonces igual tiene que ver un poco con ese tipo como de temas y como de reflejar lo que es la cultura. O sea, yo creo que en un futuro debería haber un libro con la historia de Chile a través de los memes, o sea, la historia reciente por lo menos. Sí, porque hemos hecho como todo un proceso en esta forma de lenguaje y que es tan como de la juventud y todo, yo creo que esa forma de comunicarnos igual tiene como su nicho y no tiene que perderse. A mí me hace mucho Sí, bien, me hace muy feliz. sí, son buenos los memes para combatir la depresión. Igual dan cuenta también de como de un estado, como de una especie como de síntoma de la época también. Como yo siento que, por ejemplo, bueno, yo tengo una compañera, una colega, una amiga que es profe de lenguaje, que le gustan mucho los memes, pues la Ámbar. Y bueno, he conocido varias personas que son muy asiduas de los memes, que les gusta crear y todo. Eh, pero no solamente, o sea, como decíamos, es como la cuestión típica de, ay, es como vamos a echarle como el chiste fácil, ¿cierto? Sino que también hay una reflexión y hay una creatividad que se despliega ahí. Por ejemplo, yo te comentaba hace un rato de cómo
esto se vincula también con los artefactos de la antipoesía de Parra, por ejemplo. Dentro de la poesía chilena, los artefactos de Parra son muy raros en términos como poéticos. Si uno revisa la historia poética chilena, hay algunos autores, Juan Luis Martínez por ahí, que tiró un poco esa poesía visual, o por ahí algunos de Huidobro, algunas cosas de Millán que son... Pero en general la poesía chilena no apunta para allá. O sea, es como una especie como de divergencia de Parra, que se va como por el lado de donde utiliza elementos de la publicidad, de la cultura popular y una serie de otros elementos. Y hace cuestiones que son muy parecidas a los memes, o sea, imagen, texto breve, frase. Es como tiene como la idea del graffiti también, que es muy como tradicional, no el graffiti ese que uno pinta, ¿cierto? Sino el otro graffiti que es como la frase, la imagen, es como, o solo la frase en algunos casos, que es como los de acción poética, que iban a la calle, ponían una frase cortita, una especie de verso, y tiraban ahí. Yo quería igual como ir terminando, comentando también lo que te decía a propósito de cómo los memes también se meten en temas serios, pues. Hablamos de la crítica social, pero a veces hasta en temas filosóficos. Yo partí hablando de esta cuestión de los dispositivos, de los que habla Foucault, y decía yo que me carga a mí, así como el lenguaje tan Foucaultiano, que los dispositivos, que no sé qué cosa, inventa nombres para referirse a cosas que uno la puede decir de otra forma, mucho más simple y mucho más comprensible, no tan retórica, no tan como sofisticada, pero Foucault como que parece que le gusta inventar nombres como para referirse a lo mismo. Y me acuerdo de uno de los, haber conversado alguna vez en un grupo de profes de filosofía y haber tratado como de contraargumentar contra Foucault a través de los memes. Hay unos memes sobre donde sale He-Man, ese He-Man que aparece, dice una frase y se va como en la nave. Son muy buenos. Me encanta, es como de los que más me gusta, y ahí como que tira unos sobre el poder y todo. Es como decirlo, así como sin anestesia, te lo dice y chao, y se va. Es bueno, sí. Claro, ahí yo creo que hay un artículo también sobre la relación de los memes filosóficos. También lo estuve revisando, se lo envié a una profe de filosofía hace un tiempo, que estuvimos comentando también sobre eso. Y nada, pues pucha, el Michel quería ahí cerrar con el tema como de contingencia, que igual lo tocamos de manera a la pasada también, sobre lo que estaba pasando con este cabro que ahora ayer, ¿cuánto fue? ¿Ayer? Ayer, que los pacos lo tiraron ahí a empujones, le dieron una especie de tackle y se cayó ahí, se quebró unos huesos y está como bien grave. Nada, pues el Mitchell quería comentar eso, pero parece que el internet le jugó ahí una mala pasada. De todas maneras, igual creo que nos podemos volver a reunir con Mitchell, contigo, en otra instancia, en otro programa más adelante. Ahí la invitación siempre queda abierta para quienes quieran participar de estos programas de conversación, que probablemente no son muy masivos. De hecho, no son masivos, no son para nada masivos, pero la idea es poder tener una conversación agradable sobre algunos temas que quieran también traernos y comentarnos una próxima vez. Así que nada, pues, yo me voy despidiendo más, pues, para que vamos cerrando el capítulo de hoy. Súper, no, encantada de haber compartido contigo y con Michel, que ha sido una instancia bastante así como extraña, porque no soy tan asiduo a este tipo de cosas, pero agradezco la invitación, agradezco la buena disposición y la paciencia conmigo y todo, así que nada, súper feliz, y si me quieres de nuevo para otra cosa, ya se me ocurrió ya otro tema que podríamos hablar. Así que Bacán, súper. bacán. Ojalá, y no sé, pues ahí me decís tú cuando tenéis tiempo, si tenéis tiempo a lo mejor puede ser hasta la otra semana, o bueno, ahí podemos ir conversando. Igual agradecerte también la participación en el programa del día de hoy. Estuvo bastante bueno, por lo menos yo me siento muy como tranquilo y bacán, me gustó caleta, así que nada, pues, nos despedimos de este primer capítulo de la segunda temporada de Quebrantahuesos. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao.